Muy buenas, muy buenas, Leonor, Paco. Aquí estamos un día más para seguir hablando de nuestras mujeres. Bueno, pues hoy estamos en el mes de febrero y vamos a hablar de Santa Ágata. Es una mujer importante en este mes porque es cuando se celebra su festividad, el 5 de febrero. Y Santa Ágata es la patrona de las mujeres, más concretamente de las mujeres que amamantan. Muchas veces nos preguntamos de dónde vienen todos estos ritos y sabemos que en la antigüedad todo esto estaba enlazado con la naturaleza. La naturaleza, antiguamente se hacían ritos para llamar a la fertilidad, al culto a la mujer, que tiene que ver con todo esto. Y poco a poco esto ha ido evolucionando y de alguna manera, para que todos estos ritos no sean perseguidos ni castigados, se han ido encriptando y la religión se ha hecho con todo esto. Entonces, la mujer en esto tiene un punto importante. Y hoy queríamos hablar con Paco porque él nos va a contar un poco cómo se ha ido entrelazando todo esto. Entonces, Paco, queríamos que nos cuentes cómo la naturaleza, el feminismo, la magia, está todo un poco entrelazado y cómo hemos llegado a este punto, ¿vale? Y quiero darte la palabra para que nos cuentes. Vale, ok. Hola, gracias. Hola a todos. Hoy tendríamos que decir hoy que, claro, por lo que nos han seguido más o menos en las charlas anteriores, que hoy no vamos a centrarnos en una pintora o en un grupo de pintoras o en unas historias muy concretas. Y creíamos que era importante, atendiendo también al mes, que es como tú bien decías, es el mes de Santa Ágata y es un momento en el calendario muy concreto, que es interesante marcar un puntito de inflexión o de reflexión sobre, y aprovechando el tema que hablamos hoy, para exponer unos temas que nos permitirán luego también en el futuro avanzar en otros temas y que nos sea más fácil, cuando hagamos referencia, entenderlos. Entonces, nosotros más o menos desde el principio explicamos que íbamos a hacer, un poco íbamos a atender a la historia del arte no normativa, porque más o menos ya habíamos estado de acuerdo en el que la historia del arte había renunciado a una parte importante de sus artistas y había centrado la atención, las mujeres básicamente, y había centrado su atención en un grupo determinado de artistas y en un movimiento en unos movimientos artísticos concretos, ¿vale? Entonces, esto nos va a permitir, haciendo esta reflexión y explicando esto que vamos a explicar hoy, que podamos avanzar en el futuro hablando de otros grupos de algunas artistas que, saliéndose de esta norma a la que no estaban acogidas, en las que no se sentían acogidas, pues desarrollaron sus trabajos artísticos basados, dijéramos, en otras... con otras herramientas o basándose en otros aspectos que no eran los académicos, ¿vale? Entonces, como tú también me decías, esto nos va a permitir la relación, dijéramos, el hilo que vamos a intentar conectar, que es la de la charla de hoy, pero que, insisto, nos servirá y que se recuerde, nos servirá para otras charlas, es esta conexión, dijéramos, entre arte, magia. En magia abriríamos un paréntesis y diríamos de espiritualidad y religiosidad, porque la magia ha evolucionado para la espiritualidad y la religiosidad, y el feminismo, que es esta conexión que hay. Lo del arte y la magia se entiende muy rápidamente porque si pensamos en las cuevas prehistóricas, podemos entender que aquellas pinturas que se hacían en las cuevas tenían un sentido ritual, una intención de ritual, de conectar con lo sobrenatural, con lo trascendente, y pues para que intercediera en la vida diaria, dijéramos, favorecer la caza, posteriormente cuando ya plantaban y cosechaban, porque que las cosechas fueran beneficiosas, que la fertilidad tanto del ganado como la de la comunidad fuese también beneficiosa, etc. ¿Vale? Entonces aquí tenemos una conexión directa entre arte y magia y estos rituales, lo que queremos explicar hoy, que será la evolución de todo esto, será que estos rituales fueron evolucionando con el tiempo y desde aquella cueva, pues hasta la religión de hoy en día, hay una conexión directa en lo que son las celebraciones, ¿vale? Vamos al tema concreto de febrero, ¿vale? Que es Santa Ágata, que es lo que nos interesaba. Febrero es un momento extraordinario, dijéramos, en el calendario festivo y de celebraciones.
Decir también que nuestra herencia más directa de este tipo de rituales, cuando hablamos de rituales, alguien puede decir, bueno, ya, pues desde la cueva paleolítica hasta la fiesta actual ha pasado mucho. Bueno, pues entendemos que han sido muchas las culturas que han ido desarrollando ritos, celebraciones y festejos, y que estas fiestas también a lo largo de los siglos de los años de los siglos, han ido evolucionando y de forma muy diferente, mezclándose con las fiestas y costumbres de otras culturas. Bueno, se ha producido un proceso de sincretismo que al final es lo que nos lleva ahora. Nosotros tenemos que decir que nuestras influencias más grandes, evidentemente, venimos del mundo latino, por lo tanto, es las influencias recibidas por el Imperio Romano. Y el Imperio Romano, como tuvo un alcance grande en lo que es territorio europeo y más allá, pues tuvo a su vez influencias o adquirió, aquí vamos a hacer el matiz, de lo que es la cultura celta y los pueblos germánicos que venían del norte, y todos ellos a su vez que estaban influenciados por los pueblos indoeuropeos que hicieron entrada desde Oriente hacia Europa. Más o menos este sería el pack. Es muy difícil remontarnos mucho más atrás y ver cuál ha sido la evolución de todo esto. Por lo tanto, sabiendo que se ha producido, nosotros nos vamos a concentrar muy concretamente en el mundo celta, que de alguna forma heredó mucha parte de estos ritos y que los transfirió, o que el Imperio Romano los asumió, y que después, por la cristianización del Imperio Romano, nos han llegado a nosotros. Esto más o menos supongo que se entiende. El pack es complicado porque estamos hablando de una evolución en miles de años, entonces, claro, hacer aquí una síntesis en un segundo es como un poco... Alguna persona que esté muy formada en esto, pues dirá, vaya, estás haciendo un resumen como muy, muy resumen. Pero bueno, vamos a hacerlo fácil para entender que no podemos ir más allá. Entonces, centrándonos en los celtas, que como tú decías antes, Carmen, era una sociedad que vivía muy relacionada, sus cultos estaban muy relacionados con la naturaleza. Decir que la naturaleza, el origen del culto a la naturaleza está centrado en la madre tierra, en la diosa madre tierra, por lo tanto, ya tienen un origen femenino. Si recordamos algunas estatuillas neolíticas que se han encontrado, por ejemplo, la Venus de Willendorf, ya hacían referencia a esos cultos primigenios destinados a la madre tierra. Entonces, ahora nos trasladamos a los celtas. Los celtas, muchas de sus festividades, por no decir todas, estaban relacionadas con la naturaleza y los ciclos estacionales, ¿vale? Entonces, sería interesante que imagináramos un reloj o una esfera, y entonces en esa esfera vamos a poner, en las 12 vamos a poner el solsticio de verano, ¿vale? En las 6 vamos a poner el solsticio de invierno, que son los dos grandes momentos del movimiento solar, ¿vale? La noche más larga del año, o el día más corto, como queráis, o al contrario, ¿vale? Entonces, en verano tenemos la noche más corta, porque es cuando el sol tiene su recorrido más largo durante el día y llega a su límite en la noche de San Juan, que es la noche más corta, y a partir de ahí empieza a cortar sus días. Y en el solsticio de invierno es al revés. Vale, pues tendríamos estos dos ejes. Después tendríamos otros dos marcados en las 3 y en las 9, por decirlo así. Ya tenemos los 4 cuartos, que serían los equinoccios, ¿vale? El de primavera y el de otoño, que están en medio de los dos solsticios. Y después imaginémonos en medio, entre el solsticio y el equinoccio, allá como en la mitad de ese cuarto, un punto medio ahí que sería el punto medio entre el solsticio y el equinoccio, entre el equinoccio y el solsticio, etc. ¿Vale? Vale, por lo tanto teníamos una esfera dividida en 8 festivales. Vale, pues estos 8 festivales son las grandes celebraciones celtas. Ahora, en febrero, nos encontramos en ese festival que se celebra entre el solsticio y el equinoccio, ¿vale? Antes de entrar en febrero y explicar las relaciones, por ejemplo, podemos explicar el solsticio de invierno para que se haga más entendedor. ¿Cómo es la traslación del rito a la cristianización? Porque es muy sencilla. La cristiandad celebra, en el solsticio de invierno, la cristiandad celebra el nacimiento de Jesús, de Dios. Y las culturas antiguas, en este caso los celtas y los romanos también, celebraban una festividad que se llamaba del Sol Invictus. Los romanos, una festividad que se llamaba del Sol Invictus. El Sol Invictus quería decir el sol no vencido, el sol victorioso. ¿Qué quería decir? Que es que a partir del solsticio, el sol vuelve a crecer y vuelve a alargar los días. Por lo tanto, es el sol que renace, que vuelve a recuperar su fuerza, que vuelva a ser él. Entonces, la traslación es muy directa. Lo que los romanos celebraban, el renacimiento del sol,
los cristianos celebran el nacimiento de Dios, que si hacemos las traslaciones es la luz del mundo y toda esta vinculación que ha habido de Dios con el sol. Pero al final la herencia es que estamos haciendo un culto al Dios Sol, ¿vale? Es muy entendible. En San Juan ocurre lo mismo. La cristiandad celebra a San Juan, un santo, y aquí la verdad es que ha conseguido poco en el sentido de mimetizar la fiesta, porque la gente sigue saltando hogueras y haciendo paganadas, ¿no? En el sentido de que el rito se ha mantenido más allá de la cristianización, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Bueno, pues estos dos ejemplos nos lo explican muy claro. Entonces, ¿qué se celebra ahora en febrero? Hemos dicho que se celebra este punto entre el solsticio de invierno y la primavera. Los celtas celebraban un festival que se llamaba Imbolc, o también se llamaba Imlilc, que diferentes etimologías y las traducciones etc. viene a ser como, es un festival de la fertilidad y podría ser traducido como el festival de la leche. De la leche en el sentido de la lactancia. De la leche de las ovejas, concretamente, porque era el modus vivendi, por decirlo así, ¿vale? Entonces, este momento es el momento justo en el que la naturaleza se está preparando hacia la primavera. De hecho, para ellos era es el inicio de la primavera popular. Luego viene el calendario gregoriano y la división en los meses que tenemos actualmente y las estaciones y etc. y etc. Pero el inicio de la primavera popular es precisamente en este momento. En cualquier caso, es verdad que es un momento en que la Tierra se está preparando para despertar. Salimos de la oscuridad del invierno, el Sol, como ya desde el solsticio, el Sol está alargando sus horas, el Sol cada día está más presente, cada vez hace menos frío, los campos se están preparando para lo que será la renovación de la Tierra, de la vida, que es la primavera. Entonces es un momento en el que se ha de favorecer también, pues eso, la fertilidad de los ganados, etc. etc. O sea, es una festividad que está absolutamente relacionado con la fertilidad, la lactancia, la leche, todas esas formas. Hay una etimología también muy relacionada con la palabra imbol, que es ombligo, que es es evidente, el cordón umbilical, por lo tanto, el nacimiento, ¿vale? Entonces, se producen este sincretismo se produce de una forma muy clara. ¿Cuál es la cristianización? Pues bueno, pues los celtas celebraban la fiesta de la diosa Brigitte, que para ellos es una diosa muy importante. La diosa Brigitte era una diosa fundamental en el panteísmo celta. Y de hecho el origen de la diosa Brigitte está vinculado a aquella diosa madre tierra que yo os explicaba antes, ¿vale? Por evolución de cultos, ¿eh? O sea, cuando llega el culto de la diosa Brigitte a los celtas, anteceden cultos relacionados con la madre tierra. Entonces, la traslación es directa. El 1 de febrero, que es cuando se celebra este festival celta, tenemos que decir que los celtas no celebraban los festivales en un día, no existía el calendario gregoriano, ¿vale? Ellos tenían ciclos festivos, por lo tanto, este Imbol se celebraba a inicios de febrero. Lo del 1 de febrero es una cosa que viene después, dijéramos, cuando marcamos una fecha concreta en el calendario, pero ellos era un ciclo festivo. Además, hay que decir que estos 8 ejes que os he marcado antes, que os he dicho, los 2 solsticios y los 2 equinoccios corresponden al movimiento del Sol, ¿vale? Sí, porque es el movimiento que hace el Sol. Y los otros, aquellos 4 intermedios que os decía, corresponden a movimientos lunares. El calendario celta era solilunar, tenían tanto en cuenta el movimiento del Sol como el movimiento de la Luna. Entonces, estos 4 intermedios entre los que está el Imbol que celebramos ahora, corresponden a los movimientos de la Luna. Pues entonces, claro, si hay 12 lunas llenas a lo largo del año, una luna y media es un mes y medio. Por lo tanto, desde el solsticio de invierno, un mes y medio, nos plantamos en las fechas que estamos ahora. ¿Sí? Y después hay otra relación, bueno, eso lo explicaremos ahora cuando nos vayamos a la cristianización del hecho, que es el tema de
han pasado 40 días, que es el famoso término de cuarentena. Entonces hay una cosa muy curiosa, que es que en el solsticio de invierno los cristianos dicen que nace Dios, Jesús. Ahora lo que los cristianos están celebrando es una fiesta que se llama la presentación de Jesús en el templo de Jerusalén y la purificación de la Virgen María, porque coincide con los 40 días, el puerperio, los 40 días después de haber nacido Jesús. ¿Sí? Esta celebración cristiana también está, dijéramos, copiada o fijada de la celebración celta. Porque al final era muy fácil, era si la gente estaba celebrando una fiesta, cuando tú querías cristianizar aquella fiesta, lo que no ibas a hacer era inventarte otra, lo que hacías era coger aquella fiesta, mimetizabas un poco lo que se hacía, lo disfrazabas un poquito, le cambiabas el discurso y ya tenías la fiesta. Entonces la gente celebraba la fiesta y la cristiandad había conseguido cristianizarlo. ¿Sí? Más o menos, este hilo más o menos se sigue. Pero Paco, me parece increíble una cosita, lo que dices de todo esto del ciclo, cómo lo tengo en la cabeza todo el rato, cómo tiene que ver con el ciclo menstrual, o sea, de la mujer. O sea, nosotras en un mes pasamos por todo esa descripción que has hecho, ¿no? Es increíble, con qué conexión ya solo con el ciclo menstrual, que no es el ciclo menstrual, no solo la regla, es todo el mes, todo, cuando después de la ovulación, la preovulación, o sea, es increíble cómo tiene que ver con todo esto de la naturaleza que estás contando, ¿no? Por eso decíamos que las culturas, culturas anteriores, cuando digo culturas anteriores, muchísimas culturas anteriores, y podríamos hablar de todas, ahora estamos centrados en los celtas porque hemos dicho que es nuestro referente más directo, estaban muy basados en eso, en el ciclo natural, porque al final es lo que nos marca nuestro biorritmo y nuestro día a día. Ahora vivimos como muy de espaldas a eso, y por eso hacía incidencia yo en el que día tal, a tal hora, bueno, ellos vivían con el movimiento del sol, movimiento de la luna, cuando la Tierra despertaba. Con la escucha, sí, con la escucha, exacto, con la simplemente conexión. una conexión con la naturaleza. Entonces, en ese sentido, pues está muy claro, aquí recuperamos el papel de la mujer, está muy claro que el ciclo lunar está muy relacionado con el ciclo menstrual femenino y, por lo tanto, estos biorritmos estaban interrelacionados entre naturaleza y humanidad. Está clarísimo, ¿no? Pero bueno, algún día alguien decidió que teníamos que ponernos de espaldas a todo esto y negarlo. Por eso es interesante recuperarlo y por eso insisto lo de la normatividad, ¿no? Porque quiero decir, todo esto existe, está ahí, es innegable, pero parece que nos hemos puesto un poco de espaldas a todo eso, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a hacer un poco las traslaciones para que se vayan entendiendo. El día 1 de febrero, Santa Brígida. La cristiandad lo que hizo fue directamente coger a la diosa celta y convertirla en una santa cristiana, que es Santa Brígida de Kildare, que es un monasterio irlandés, o Santa Brígida de Irlanda. Después encontramos también que tenemos el 2 de febrero, en el calendario cristiano tenemos la Candelaria, la Candelera, depende de los sitios donde se celebre. Por ejemplo, en Canarias es muy celebrada la Virgen de la Candelaria. Eso también proviene de un culto romano. Este culto estaba relacionado, y así nos servirá para ir viendo toda la imaginería que acompaña a estos cultos, veremos cómo tienen también referencias en la antigüedad. El día 4, o el día 3, ahora no recuerdo bien, se celebra San Blas. Y San Blas se conoce porque es la vuelta de las aves migratorias como las cigüeñas y las grullas. ¿Vale? Que eso, por ejemplo, lo veréis, es mirando al cielo, las veréis. Entonces, por ejemplo, tanto las cigüeñas como las grullas se consideraban aves portadoras de las ánimas. Aquí volvemos a tener una relación entre el inframundo y las ánimas. Lo que pasa es que las cigüeñas y las grullas eran las aves portadoras de las ánimas, tanto los que se iban como las que venían, quiero decir, las vidas nuevas como las que morían. También incido, momento vital y súper importante de la vida y la muerte. Que después, cuando hablemos de Santa Ágata o hablaremos del rito de la lactancia o de las comadronas, hablaremos también de esa parte de vida y muerte, porque es este papel sacerdotal que os explicaba de las mujeres. Vale, pues las grullas y las cigüeñas, aves portadoras de las ánimas, las que se van como las que se vienen. Al final, ¿qué ha quedado en el imaginario? ¿De dónde vienen los bebés? ¿Quién los trae?
Las cigüeñas, ¿no? Es la imagen que nos ha quedado de ese rito antiguo, nos ha quedado la imagen de que las cigüeñas son las que llevan las ánimas que vienen, los bebés. Insisto que estos son procesos de muchísimos años, donde se juntan muchas imágenes y muchos conceptos y que todo está en continua evolución, y al final, pues claro, vivimos en una época en que la publicidad y tal y cual, su peso mediático es muy importante, y al final pues a todos nos pesa la imagen esta de una cigüeña con un bebito colgado, ¿no? Por decirlo así, pero el sentido... Hay un refrán que dice, por San Blas las cigüeñas verás volar, eso siempre lo he oído yo. Exacto. Bueno, pues eso, por eso decía yo, ¿vamos bien o qué? Porque yo como... Vamos bien, sí. Vamos bien. A ver, ¿ahora qué coño pasa? Venga, que nos tienes aquí. A ver por dónde explota esto. No, ahora ya pasamos a Santa Ágata. Ahora ya pasamos, hemos hecho el repaso de San Blas, ¿vale? Y corona el ciclo. Cuando digáis, o tiro. Santa Ágata, que no la conozco. Bueno, yo la poca gente que le he comentado, nadie la conoce, ¿eh? O sea, es súper triste. Y luego cuando la conocen, o sea, le hablé a mi prima, flipó de la historia. Dijo, pero ¿cómo yo no sabía que era la patrona de las mujeres y todo eso? O sea, me parece fascinante. Es bestial. Bueno. Por eso lo del 8M que decías el otro día, me parece que, joder, debería ser febrero, el Día de la Mujer, ¿no? Porque claro, yo eso lo he dicho con la boca muy pequeña y aquí lo dejaré así muy de tal, que yo reivindico Santa Ágata, pero no porque no reivindique el 8M, solo faltaba, pero es que reivindico el 8M, el 10 de abril, el 4 de tal, todos los putos días del puto año, o sea, que está clarísimo. Quiero decir, pero reivindico el Santa Ágata porque, dijéramos, es la reivindicación de la feminidad ancestral, de esos valores. O sea, yo, cuando hablamos de igualdad, no estoy de acuerdo en que la mujer se masculinice. Lo siento, no quiero eso. Al contrario, que los hombres no feminicen, sí, que la mujer se masculinice, pero que sea una transversalidad. Quiero decir, que yo me feminice, que tú te masculinices, pero que al final esos valores que han sido los olvidados también tengan un peso. Y al final, vengan de donde vengan, estén. Al final da igual, si los valores femeninos los pongo yo, los pones tú, pero que estén encima de la mesa. Cuando los valores, los que están encima de la mesa solo son los masculinos, son los de mis cojones 23, o los de vamos a matarnos. Por eso te digo, vamos a crear espacios de cuidado y de cura y tal y cual. Pues aquí, yo como chico y vosotros como chicas. Bueno, yo como señor mayor y vosotros como chicas. Bueno, el 8 de marzo iremos con una pancarta a Santa Ágata. Es verdad, tenemos que hacer algo de Santa Ágata, ¿eh? All right. Vale, pues va, tiramos, ¿no? Pues si no, tiramos. ¿Vale? Vale. Entonces, todo este ciclo que hemos hablado se corona el 5 de febrero, que es el día de Santa Ágata. ¿Vale? Entonces, en Santa Ágata confluyen, dijéramos, muchos de estos conceptos, imágenes, cultos, tradiciones que hemos hablado, que ya celebraban celtas, que ya celebraban romanos, que están festejando este momento del año que marca el camino hacia la primavera, y entonces se concentran en Santa Ágata. Vamos a explicar la figura cristiana de Santa Ágata, ¿vale? Decíamos que Santa Ágata era una joven de Sicilia, de Catania. Vamos a resumirlo. Un noble, un procónsul romano, intentó ganarse sus favores. Volvemos a los eufemismos, ¿eh? ¿Vale? Entonces, ella renunció porque ella ya decía que había dado su virginidad a Dios. Entonces el procónsul muy enfadado porque la rechazó, la envió a un lupanar. Un lupanar es un prostíbulo. Allí milagrosamente no perdió la virginidad. Y entonces, más enfadado todavía porque ni consiguió sus favores ni consiguió castigarla, la castigó torturándola y una parte de la tortura fue arrancarle los pechos. Entonces es como es representada la santa, que es representada, en las imágenes que podéis encontrar, la santa se representa con una bandeja, con los pechos de la bandeja. Entonces, esta es la representación cristiana de Santa Ágata. ¿Cuál es el vínculo inmediato, automático? Hemos dicho que el Imbol, el festival que celebraban los celtas, era el festival de la fertilidad, de la leche, que se llamaba. Pues esto se acaba transformando en la extirpación de los senos, que es la glándula mamaria, la que amamanta, la que da de mamar, la que da de leche. Y los cristianos lo convierten así. Entonces Santa Ágata se convierte en la santa
que, en principio, de las mujeres que amamantan, pero al final, por ampliación, al final Santa Ágata se ha ido convirtiendo en la patrona de todas las mujeres, porque se ha convertido en las mujeres que amamantan, en la patrona de las comadronas, o sea, las mujeres que dan a luz, que es aquello que hablábamos antes del vínculo entre la vida y la muerte. Es la patrona también eso es una relación también interesante, de las lavanderas y las lavadoras, las mujeres que lavaban en los lavaderos y las mujeres que lavaban en los ríos. Y entonces tiene una relación con las antiguas mitologías de las mujeres de agua, las hadas. Entonces, Sangata lo que está, dijéramos, es en ella confluyendo todo este tipo de rituales que hemos dicho que venían de antiguo. Y entonces generan una imaginería muy grande, porque entonces aquí entran muchísimos conceptos en juego y hay muchos términos a relacionar que son muy curiosos. Santa Ágata es patrona también de las campanas y de los campaneros. Se dice que es protectora, por no decir patrona, de las brujas, pero aquí la relación viene con las comadronas, que hemos dicho. ¿Por qué? Y es un término interesante, que esto también nos servirá para en el futuro hablar de según qué cosas. Las mal denominadas brujas, o las mal llamadas brujas, fue un término que se acuñó en términos peyorativos. De hecho, se produjeron cazas de brujas, o sea, esta imagen de la bruja, por eso decimos lo de la imagen, lo que es la bruja malvada, perversa, que solo causa mal, es una creación, ¿vale? En realidad lo que se estaba persiguiendo en aquel momento y lo que eran aquellas verdaderas brujas eran mujeres que tenían conocimientos, mujeres sabias, conocimientos medicinales, porque tenían el conocimiento del uso de hierbas curativas, eran las mujeres que asistían a actos, comadronas. Por lo tanto, antes de que la ciencia impusiera su ley, era lo más cercano a un doctor en una comunidad, por decirlo así. Pero al mismo tiempo, se convirtieron en mujeres peligrosas porque tenían demasiado conocimiento y demasiado poder. Y por eso en un momento determinado el poder consideró oportuno ir a por ellas, ¿no? Y entonces son las famosas caza de brujas o los procesos inquisitoriales abiertos a las brujas, que de hecho eran mujeres normales, que la única cosa que tenían eran ciertas habilidades, ciertos conocimientos o ciertos poderes, que también nos enlazan con aquello que hablábamos de los antiguos rituales y el papel sacerdotal que la mujer ha desarrollado en todos esos tipos de ritos y tradiciones. Por ejemplo, Santa Ágata también es protectora contra el cáncer de mama, ¿no? Por ejemplo, pero da la casualidad que en este momento del año es cuando tres anticancerígenos naturales muy importantes, que son la coliflor y el brócoli, están en su momento de fructificación más importante. Por lo tanto, otra conexión que tenemos entre el mundo natural y la cristiandad. Pero, ¿vale? Se considera que la alfábrega favorece la producción de leche y es utilizada contra los dolores del parto. Pero al mismo tiempo es estimulante y afrodisíaca. Por lo tanto, tiene las dos vessants, la parte de favorecer la lactancia y la parte de favorecer el intercambio sexual, la fertilidad, porque es afrodisíaca. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, todo el pack. Y entonces, claro, tiene todo el pack, sirve para todo, sirve para el pre y para el post. Lo que más destaca es que en la mayoría de sitios donde se celebra Santa Ágata, porque sea la patrona, en estos lugares se produce esos días, quien manda son las mujeres. Entonces son estas fiestas de inversión de rol en el que la mujer que ha estado, dijéramos, siempre, como mínimo en la actualidad, que no participa de los grandes festejos porque normalmente está en casa preparando la comida para que cuando la gente viene ya esté la comida hecha y tal y cual, esos días se produce esta inversión de rol y esos días son las mujeres las que mandan. Y entonces esos días, en muchos sitios, es nombrada alcaldesa una mujer. Dijéramos, los cargos de poder se otorgan, aunque solo sean por un día, pero se otorgan a la mujer. Entonces la mujer esos días son las que organizan bailes, organizan charlas, bailan alrededor de la hoguera, cosa
muy aquelárrica y muy pagana, son ellas las que mandan, no dejan entrar a los hombres en sus bailes, en sus fiestas, cocinaban para ellas, en algunos sitios hacían grandes cocas o grandes masas de pan, que en algunos sitios ha quedado como vestigio y se sigue haciendo eso. Entonces es muy identificativo que el Día de Santa Ágata, celebración cristiana, reivindique un papel de mando de la mujer que se presupone que, insisto, enmascarado en el juego de la cristiandad, en el juego, por la palabra no gusta a la gente, quiero decir, pero para mí me lo parece un poco, enmascarado en este sentido, reivindica un papel de liderazgo que la mujer tuvo en culturas anteriores, ¿vale? Antes os diré otro rito que también me parece muy interesante, por ejemplo en Euskadi, que también el Día de las Ágatas es muy celebrado. Salen corales por las calles a cantar la canción de Santa Ágata, y van con unos bastones, unas máculas, ellos le llaman maquilas, con las que pican a tierra, siguen el ritmo de la canción y con las que pican a tierra. Y esto el significado que tiene es que picas a la tierra para despertar a la tierra. Volvemos al enlace con aquello que decíamos de que el invierno la tierra estaba dormida y ahora despierta hacia la primavera, ¿vale? O sea, que las relaciones son totales y están relacionadísimas, y entonces, claro, aquí lo que estamos haciendo ahora es un juego entre lo que es el rito actual, lo que es la relación con el rito anterior con la naturaleza, etc, etc, etc. La parte de las campanas que os explicaba es muy curiosa. Se dice que Santa Ágata es protectora contra las brujas, ¿vale? Ya os digo que la advocación de la santa ha ido cogiendo responsabilidades, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, es protectora contra las brujas. También os dije antes que era la patrona de las comadronas, ¿vale? Aquí tenemos una relación, ¿vale? Entonces ahora iremos al papel no creado, no peyorativo de las brujas, lo que hemos dicho antes. ¿Quiénes eran las brujas? Las comadronas, las mujeres sabias, las que utilizaban los recursos de la tierra para curar y para sanar, las parteras. Y este es el papel que tenemos que reivindicar del rol femenino, este papel de cura, y ahí viene de curanderas, de cuidar, de curar, de cuidar, que está absolutamente vinculado a la feminidad. El próximo día vamos a seguir hablando de esto, vamos a dejar un poco las mujeres artistas de lado, aunque estas son muy artistas también, yo diría más artesanas que otra cosa. Y el próximo día hablaremos de estas brujillas que yo tengo muchas en la familia, no mi familia directa, pero eso, hablaremos de estos temas. Y muchas veces invisibilizado también, con muchas artistas, como hablamos, que al final es la relación que las une, son trabajos invisibilizados. Porque como muchas veces se han transmitido de forma oral de madres a hijas, pero precisamente por eso, por seguir un nexo, pero al margen, y volvemos a lo del principio de la charla, al margen de la normatividad o de lo aceptado o de lo permitido. Por eso en muchos casos fueron perseguidas. Y invisibilizadas porque son mujeres, porque están en su casa, el cuidado de los hijos, a la vez sanan, son médicas. O sea, son médicas, pero no están en los hospitales, están en su casa cuidando a los suyos. A ver, que no decimos que la medicina, o sea, es una cosa paralela, pero que puede ayudar mucho, a aliviar mucho. Pero bueno, todo esto lo hablaremos el próximo día, no nos adelantamos demasiado. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao. Gracias, vaya bien, cuidaos, chao.